Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila. Bien amigos, estamos al aire con Escenario Social, espacio diseñado para el diálogo y la conversación. Me acompaña en esta ocasión Cristian García. Gusto saludarte, Cristian. Hola, ¿cómo estás? Por razones de fuerza mayor, para la edición de este programa no nos acompaña nuestro amigo Alfredo Fonseca, pero les enviamos un cordial saludo, un abrazo y que pueda resolver pronto las dificultades que tiene en este momento, que no son graves, ¿eh? Son problemas que puede tener cualquiera de nosotros. Cristian, fíjate, para contextualizar un poco lo que ha venido ocurriendo estos últimos días, la semana pasada principalmente, quisiera que enfocáramos, ¿cierto?, nuestra conversación, nuestro diálogo y un poco tratar de cooperarle a la gente, ¿cierto?, conocer lo que significa este tema de la acusación constitucional, que ya conocemos el resultado, ¿cierto? No se aprobó, se rechazó la acusación constitucional. Algunos evidentemente se encuentran que era correcto, ¿cierto? Era positivo para lo que está ocurriendo con el fenómeno social, ¿cierto?, en el país, de que esto no se hubiera aprobado, pero evidentemente hay un sector que dice que se sigue amparando, ¿cierto? Entonces se siguen amparando situaciones donde se están vulnerando derechos principalmente. Básicamente, a propósito de la figura que proponía el intendente Guevara, ¿cierto?, que hablaba de esta estrategia de copamiento policial en la Plaza Baquedano, en la Plaza Italia, en la Plaza de la Dignidad. Cristian, ¿alguna reflexión para comenzar el programa? Claro, bueno, lo primero es aclarar, y aquí hay un abuso muchas veces del lenguaje. Uno inclusive ese abuso del lenguaje o esa promiscuidad con el uso de las palabras la aprecia inclusive cuando uno revisa leyes. El legislador también en eso es medio promiscuo, en usar el lenguaje ocupando términos para cosas que son diferentes. Entonces hay que entender que la acusación constitucional no es un juicio jurídico. Está al margen de las cuestiones jurídicas, porque si el intendente Guevara o cualquier autoridad política hubiese cometido un delito, no estaría siendo juzgado ni dando explicaciones ante el Congreso. Estaría sentado en el banquillo del acusado en un tribunal jurisdiccional, ¿cierto? Y con medidas de apremios, con arraigo y con una posible sanción que no significa la mera destitución, sino que pudiese significar la cárcel o el reparo a través de patrimonial. Entonces hay que entender que la acusación constitucional es una herramienta política, no es una herramienta jurídica, y es una herramienta política para hacer justamente un juicio político como parte de los contrapesos que tienen los distintos poderes del Estado, y es justamente para que el Congreso frene un poco el actuar del Poder Ejecutivo. Entendiendo que por eso es que las autoridades del Poder Ejecutivo son las que son sometidas a acusación constitucional, no un director de servicio, sino los ministros y el presidente, que constituyen el Poder Ejecutivo. De forma tal que, hecho esa primera aclaración, cuando hay algunas defensas o excusas respecto a temas jurídicos, me parece que no son las apropiadas, porque aquí la cuestión es política. Dicho eso, ahora avanzamos sobre qué cosas entonces se pueden juzgar o someter a esta consideración de esta acusación constitucional. Bueno, evidentemente aquellas decisiones que sean de carácter también político y que conlleven, ¿cierto?, un rompimiento del Estado de Derecho o una cuestión que sea inoportuna, que por los méritos de la acción también signifiquen, no sé, pues que terminó siendo más dañino el remedio que la enfermedad. Por eso es que tenía mucho que ver la estrategia que el intendente Guevara había implementado respecto al copiamiento de la Plaza Baquedano, Italia, de la Dignidad, como quieran llamarle, justamente para que la gente no se manifieste. Y ahí viene un poco el origen de la acusación, que tiene que ver con haber limitado el derecho a reunión. El derecho a reunión, justamente. Ese es el punto. Entonces el Ejecutivo está limitando derechos fundamentales, como es el derecho a reunión. Una cosa diferente es que, una vez implementada cualquier estrategia, la operatividad, la cuestión más táctica, recae en manos, evidentemente, de la policía. Y que en ese actuar de la policía han ocurrido y ocurren atropellos a los derechos humanos, que son repudiables. Pero una cuestión bien distinta es tratar de vincular a la estrategia con esa táctica.
Ahora, puntualmente aquí la estrategia tenía un punto de fondo, y ese punto de fondo es lo que tú señalas, que la estrategia de ocupamiento tenía por objeto evitar la manifestación. Y el evitar la manifestación es claramente un atentado contra los derechos humanos. Claro, el resguardo o el argumento que se ocupa, ¿cierto?, para indicar de que efectivamente lo que se trataba era de impedir la reunión, era en función del orden público. Sí. Ojo, ahí está un poco el argumento que fundamenta, ¿cierto?, esta estrategia de claro, ocupamiento. Pero yo lo que quería señalar es que el intendente, una vez que lo entrevistan, después que se rechaza, ¿cierto?, la acusación constitucional en el Senado, el reguló. Claro, él dice que efectivamente él entrega la estrategia a la fuerza pública, a Carabineros. Por lo tanto, la estrategia obedece al objetivo, ¿cierto?, a los objetivos que tiene la Intendencia, ¿cierto?, como ente superior y como una derivada, ¿cierto?, también del gobierno central, para los efectos de controlar el orden público. Luego, como tú bien dices, la operatividad, que no es una cosa tan simple desde el punto de vista policial, la operatividad se la entrega y se la entrega a Carabineros, y se lee entonces ahí que la responsabilidad evidentemente ahí es de Carabineros. Entonces claro, pero empezamos a transitar, ¿cierto?, por esta doble línea o por esta doble vía. ¿Quién tiene la responsabilidad? Exactamente. Entonces, sí, pero en eso, mira, está bien ese análisis que tú haces, porque una cuestión es lo operativo y otra cuestión es lo estratégico. Una cosa es la táctica misma, ¿cierto?, que está ahí en la improvisación, en la actuación misma, y otra es definir la gran estrategia, el plan que está detrás. Pero cualquier incidente que un carabinero tenga, por ejemplo, este caso del joven que le golpearon carabinero en Puente Alto, sí. En Puente Alto, ¿cierto? Apareció otro caso ahora. Claro. El uso de, no sé, gente que ha perdido los ojos producto de lesiones. Evidentemente que eso no se le puede atribuir a la autoridad política, porque hay un tema claramente operativo. Ahora, la continuidad de esos hechos y la permanencia de esos hechos y que no tengan sanción esos hechos, ahí sí uno puede perseguir efectivamente que hay una responsabilidad política detrás, porque quiere decir que el superior no está revisando las acciones que cometen los inferiores y está dejando una especie de carta blanca o que hagan cualquier tropelía que quieran en fin de un bien superior, que es supuestamente un bien superior, porque no podemos hablar de que por sobre el orden público está el derecho a la vida o el derecho a la manifestación. Entonces hay que hacer una diferenciación entre qué es lo que es lo estratégico y qué es lo que es lo operativo, pero tampoco para poder delimitar bien el tema de la responsabilidad. Claro, pero no puede ser que el intendente se excuse en que el carabinero es el que hace la acción, porque entonces cuál es qué tan libres son carabineros de hacer lo que sea y ante quien responden. Y por otro lado, Carabineros nos ha señalado una cuestión totalmente contraria, porque ellos efectivamente siguen instrucciones y ocupan la táctica, pero el diseño estratégico es del Ejecutivo, como corresponde, pues si son la autoridad política. Cristian, dentro de los argumentos, ahora que recuerdo, porque estuve siguiendo casi todo el proceso de deliberación de la acusación ayer, cuando se generó la votación en el Senado. Y resulta que entre los argumentos que se dan precisamente se hablaba de la instrumentalización de que está siendo, comillas, víctima, cierro comillas, la institución de Carabineros. Claro, porque a propósito de definir bien, ¿cierto?, cuál es el nivel de responsabilidad que tiene en uno u otro ámbito la institucionalidad del Estado, en este caso, ¿cierto?, la responsabilidad desde lo estratégico, o sea, desde el objetivo, viene por parte de la autoridad política. Y ahí enlazamos, ¿cierto?, entonces claro, con el fin que persigue la acusación constitucional. Y por otro lado, entonces está la responsabilidad desde el punto de vista de la operatividad. Entonces enlazamos quizás con la responsabilidad que tengan los mandos de Carabineros respecto de cómo entonces implementan, ¿cierto?, o ejecutan estos procedimientos. Claro. Que en función de la información que circula y lo que se ha podido ver, ¿cierto?, permanentemente derivan, ¿cierto?, en hechos de vulneraciones, claro, a los derechos fundamentales, que tienen que ver también con actividades violentas. Ojo, siempre hemos dicho de que todo esto nace de actividades violentas, que nosotros todos en general las reprochamos, los incendios, los saqueos, en fin, una serie de cosas más. Pero estos últimos casos que se han visto y que han aparecido en la opinión pública y en los noticieros,
no queda claramente establecido de que este joven en Puente Alto, por ejemplo, que fue apaleado, claro, ahí estaba no se observa que venga de alguna manifestación. Pero yo te quiero hacer recuerdo que y aun cuando sí sea, perdón, con esto termino un poco lo que quiero decir, y aun cuando sí sea, no se justifica tampoco la golpiza. Claro, pero te hago recuerdo que también hay una carabinera que fue golpeada por carabineros, porque se querelló contra los carabineros. Entonces ni siquiera entre ellos se respetan. Y es claro, porque el actuar de la fuerza policial obedece a un diseño que está mal implementado y mal concebido respecto a lo que es la manifestación, y se ve a la manifestación como delincuencia. Y luego hay una confusión también en cómo deben proceder con los verdaderos delincuentes, que en lugar de detenerlos los corretean. Y me refiero a los saqueadores y a los que andan provocando incendios. Porque no hemos visto ningún detenido. Tenemos el caso acá en Punta Arenas, Calcao, y no ha existido detenido, no hay vigilancia, no hay persecución, no hay investigación, no hay una pista ni una luz de acciones de carabineros reales y efectivas para detener a esas personas. Porque hay una mala concepción en carabineros y una confusión respecto de lo que es un manifestante, que lo ven como un enemigo del Estado, y por eso es que lo golpean con tanta violencia. Y así también fue como trataron a los estudiantes secundarios en el metro, versus el entender qué es lo que es realmente un antisocial, que es el delincuente, el vándalo, ¿cierto?, que está cometiendo delitos y que debe ser detenido para puesto a disposición de los tribunales, no correteado para que no lo siga haciendo, sino que detenido. Esa es la función policial, para ponerle un límite, para ponerle un límite, justamente. Ahora, dentro del ámbito de lo social, dentro del ámbito de lo social. Pero esto no es excusa, insisto, no es excusa para que la autoridad política salte jabonada, ¿cierto?, y diga que aquí Carabineros se manda solo prácticamente, porque no es así. Y hay que entender entonces el contexto de la acusación constitucional, que es colocar un contrapeso en realidad al exorbitante poder del Poder Ejecutivo. Sí, claro, fíjate que recorriendo un poco la historia, la acusación constitucional es un mecanismo de resguardo de la supremacía constitucional. O sea, sí. La Constitución es la norma jurídica más relevante, ¿cierto?, de la estructura estatal. Y como tú bien decías, es un instrumento entonces de naturaleza mixta, porque tiene un componente político y tiene un componente jurídico. Ahora bien, el elemento común entre ambos componentes es el mérito. Sí. Y lo que, en función de esta supremacía que establece, ¿cierto?, la acusación, o como mecanismo por lo menos, en función de este mérito, ¿cierto?, fíjate que analizando un poco cuál es el origen de la acusación constitucional, algo conversábamos antes de partir el programa, ¿cierto? Esta se sustenta ya por ahí por el año 1833 con la primera constitución política. O sea, ahí viene el componente histórico, ¿cierto? La acusación constitucional también tiene un componente dogmático y un componente empírico. Entonces el componente histórico es todo este conjunto de elementos socioculturales, ¿cierto?, que impulsaron, ¿cierto?, la creación de este mecanismo, y se creó, ¿cierto?, para hacer eficaz la persecución de la responsabilidad penal de los altos funcionarios políticos. Por eso que eran susceptibles de ser acusados. Y cuando digo susceptibles de ser acusados, entonces aparece lo dogmático, vale decir, el sujeto activo de la acción, el sujeto pasivo, los componentes de la acusación, la decisión como jurado que recae en definitiva en el Congreso, y las sanciones que son aplicables. Y evidentemente el último elemento, ¿cierto?, que tiene esta acusación constitucional, haciendo como una suerte de resumen historiográfico de esto, es el elemento empírico, ¿cierto?, que tiene que ver con el propio ejercicio de la acusación, que dice relación con buscar, ¿cierto?, o perseguir la responsabilidad política. Dicho eso, Cristian, sí. Nuestra Constitución consagra, ¿cierto?, la acusación constitucional en el artículo 52, número 2. A partir de una línea procedimental, ¿cierto?, o de una herramienta procedimental que tiene la Cámara de Diputados. Sí. ¿Te fijas? Y el Senado entonces actúa como jurado. Instancia final. Como instancia final, exactamente. Y es aquí donde viene quizás el sesgo de relevancia que tiene desde el punto de vista del componente jurídico, ¿cierto? Porque el Congreso en definitiva lo que hace es interpretar definitivamente la Constitución. Claro. Y ese quizás es la beta, ¿cierto?, o el componente, como bien digo, jurídico que tiene la acusación constitucional. Pero uno de los titulares, ¿cierto?, de lo que fue este proceso de acusación contra el intendente Guevara es
dice relación con la ausencia, ¿cierto? Y las abstenciones que se generaron en el proceso propiamente tal, y que probablemente van a marcar históricamente lo que fue esta acusación en función de lo que conversamos preliminarmente en esta primera parte. Claro, lo que pasa es que, claro, si uno ve cómo fue la votación, no es que hubo un rotundo triunfo del gobierno, en el sentido de declarar inocente al intendente, sino que lo que ocurrió es que el grueso de la... 18 a favor, 15 en contra, 2 abstenciones. Claro. De los que estaban en sala, pero eso no es todo el no es todo el Senado. Entonces hay algunos que no asistieron. Por eso el titular se hablaba, claro, poniéndolo como titular, Cristian, decía abstenciones, ausencias y abstenciones marcaron el proceso de esta acusación constitucional. Claro, pero yo insisto que aquí también había un problema serio, y un problema es que cuando uno hace política, una de las primeras cosas que uno aprende a hacer es a contar votos. Y aquí había una improvisación de parte de la oposición en algunos casos, en otras de parte del gobierno, pero se está apreciando de que hay una falta de astucia política porque no se saben contar los votos. Se tiran cuestiones al voleo, se tiran a la piscina. Y con debilidad, desde de esta documentación del mérito jurídico también. Si se quisiera perseguir solamente esa línea. Es que esa debilidad es antes. Si nadie puede pensar, por favor, que en una instancia que no es jurídica, que no es jurisdiccional, claro, te van a convencer con argumentos jurídicos, porque en realidad lo que ocurre ahí es que la posición es política. O sea, tú concibes de que tienes que copar la plaza para evitar las manifestaciones, porque con eso se van a evitar los saqueos y los robos, o tú crees de que no, la vía para evitar los saqueos y los robos es otra. O sea, tenía aquí dos cuestiones, y lo jurídico queda totalmente al margen. Esto es una cuestión política. Entonces, dicho eso, nadie tiene un juicio de valor antes de entrar a este proceso de la acusación constitucional y termina convencido de una cuestión diferente después de que termina el proceso. Uno mantiene la posición en todo el proceso porque es una posición política. Por eso aquí lo que faltó es contar los votos. Si tú vas a hacer una acusación de esta naturaleza, tienes que saber con cuántos votos cuentas antes de hacerlo. No improvisar. Y no improvisar. Esto es el reflejo de que los partidos políticos ni siquiera se representan a ellos mismos, porque la oposición no queda claro qué cosa es, el gobierno no queda claro tampoco qué cosa es, porque está trayendo a colación una agenda política que no es la suya. Pero también vemos como el intendente, después de su osadía de haber copado la plaza, desistió. O sea, por último, esta cuestión sirvió para que no lo siga haciendo. Pero sí hay que tener la reflexión aquí que no está claro entonces quién es quién en este mapa político, porque hay algunos que fueron tan negligentes que ni siquiera asistieron. Hay gente que, claro, sí, hay 4 senadores: el senador José Miguel Insulza, el senador Arboe, la senadora Rincón y el senador Quinteros. Y las abstenciones vienen por el lado de los senadores de la Democracia Cristiana, claro, el senador Jorge Pizarro y la senadora Carolina Goich, que es senadora de nuestra región. Sí, mira qué interesante lo que dices con respecto al tema de la representación, porque las encuestas, cuando quieren ser utilizadas en favor de cualquier argumentación, son favorables. Esto es tremendamente evidente lo que estoy diciendo, pero lo que está diciendo las encuestas con respecto a la aprobación que tienen los políticos, ¿cierto?, tiene que ver con esta crisis de representación, ¿cierto? Y esa crisis de representación se genera en la Cámara de Representantes, que son los congresistas, la gente que trabaja, ¿cierto? Los políticos que están en el Congreso. Y lo que dice normalmente la gente en el común de la vida cotidiana es que la crisis de representación tiene que ver con esta brecha que ya hemos hablado en algún momento, ¿cierto?, existente por el encapsulamiento de los políticos y su relación con la clase económica, ¿cierto?, y dejar aislado un poco las necesidades sociales. Y la crisis fundamentalmente, según como dice la gente, tiene que ver con esta falta de más que de representación, sino que tiene que ver con esta falta de adherencia por lo que efectivamente demanda, adherencia a lo que efectivamente demanda la sociedad, ¿ya? Y eso redunda en una mala gestión política. Sí, lo que pasa es que yo
no creo y no he visto en realidad que por cada ley que se tramite o por cada instancia que ocurra como esta acusación constitucional, los diputados y los senadores le preguntan realmente a sus representados qué es lo que opinan, sino que votan según su propia visión en un acuerdo a lo mejor que puede ser algo político, hasta de partidos de cúpula, pero no, que no necesariamente está el sentir de la gente. Ahora, muy probablemente el estallido social tiene que ver precisamente con eso, con necesidades propias de la gente, más que necesidades propias de los políticos o de las políticas que se vinculan a sus cúpulas, como tú bien dices. Ahora, yendo a eso mismo, la verdad que a la gente le importa tres papas si el intendente que ahora sigue en el cargo o no. Claro. Porque eso es verdad también, sí. y también si sigue Piñera o no, sí. Eso es irrelevante. Lo relevante es que existe un cambio de actitud, porque da lo mismo que sigan las mismas personas o personas diferentes, si la actitud no se va a cambiar. Lo que importa aquí es el cambio de actitud, y una actitud un poco más dialogante, y es además el trabajar realmente en solucionar esas demandas de la gente, que una cosa es la Constitución, el cambio constitucional, pero eso no es todo. Hay otro montón de cuestiones más de detalle que no se están abordando o se están abordando tardíamente. Sí, hemos conversado nosotros aquí en todos estos programas desde que partió nuestro ciclo de diálogo ciudadano, de que efectivamente la Constitución no es todo. Entonces, en algunos casos representa un símbolo, ¿cierto?, para algún sector probablemente, claro, o para alguna parte de la historia de nuestra patria. Y te abre posibilidades. Pero esas posibilidades hay que concretarlas. Claro. Y la concreción es lo relevante del proceso constituyente. Entonces ahí donde viene lo importante, como nosotros decimos, queremos entregar herramientas para que la gente pueda tomar buenas decisiones. Porque esto tiene que ver efectivamente cómo se va a concretar efectivamente una vez que se apruebe o se rechace el proceso o la nueva constitución, cómo esto se va a concretar de eventualmente aprobarse. Claro. Y yo creo que ahí viene un poco como lo relevante de lo que o cómo podría resumirse un poco, ¿cierto?, lo que significa el cambio de la Constitución, más allá del símbolo, más allá, porque evidentemente hay cosas que se pueden regular a través y que son materia de ley, no necesariamente de norma constitucional. Bien, estamos avanzando en nuestro programa. Una vez más, señalar que no nos acompaña en esta ocasión, ¿cierto?, Alfredo Fonseca, porque tiene un problema que resolver, pero ya estará de vuelta con nosotros. Hemos estado desarrollando el tema de la acusación constitucional, ¿cierto? Hemos visto un poco lo que ha sido el origen. Vamos a ir probablemente a una pausa comercial. Antes de volver, queremos decir de que nuestro programa necesariamente tiene que ver con una opinión que dice relación con entregar herramientas para nuestra ciudadanía, para nuestra gente, más que con un problema o un planteamiento de cierto lineamiento político. Eso para nosotros es fundamental dejarlo claro, porque nace del análisis. No sé si opinas lo mismo tú, Cristian. O sea, más allá de lo que de que cualquiera de nosotros pueda tener una adhesión o una simpatía por alguna determinada corriente política, pero que es natural. Claro, pero nace desde el análisis, que es lo fundamental. O sea, es bueno hacer los análisis y es bueno entregar información y es bueno también hacer el debate de ideas, porque nadie tiene la verdad absoluta. Eso es. Ahora, claro, uno tiene evidentemente una posición política, pero aquí la argumentación y el análisis un poco más... de hecho, aquí no hay contrincantes de partidos políticos como para que exista un debate político, lo que hay más bien un análisis académico. Exactamente. Y que busca la línea de la objetividad, claro, de otra manera. Pero también para que la gente igual lo tenga en cuenta. O sea, la objetividad real nunca es tal. Eso es un ideal, pero no es real. Y claro, la verdad se va a ir descubriendo en la medida que la gente debata y vaya leyendo argumentos y constate cómo son las realidades en otros lugares, entendiendo que las realidades de otros países no son comparativas en este mismo momento. Las realidades de otros países hay que compararlas en el momento político, histórico, económico que esos países tenían. Comparar Chile hoy día con, no sé, con Suecia, con Dinamarca, no es apropiado porque no tenemos ni siquiera el mismo nivel per cápita económico, ni tenemos la misma población, ni la misma alfabetización. No tenemos el mismo desarrollo cultural. Exacto, entonces hay otros parámetros, pero sí hay que mirar y cómo estaban esos países, no sé, por los años 40 a lo mejor, cuando... En la época donde efectivamente se generaron procesos sociales como los que están viviendo aquí, que se han generado a lo largo de la historia en todo el mundo. Justamente. Vamos a una breve pausa, volvemos con Escenario Social.
Ferretería San Marcos, su ferretería